Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 5. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Ya estamos terminando el mes de enero y si usted comenzó el desafío de leer la Biblia completa, me imagino que ya habrá pasado el capítulo 3. ¿Amén? Sí, muy bien. Eric ya lo pasó. Ya va por otro libro, Eric. Muy bien. Amén. Estamos estudiando la palabra, leyéndola, aplicándola a nuestra vida. Así que Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios ha puesto esta escritura aquí para darnos a entender un primer problema que hubo en el hermoso huerto del Edén. Ese lugar era maravilloso. Uno diría, si yo estuviera en un lugar así, pues no tendría ningún problema, no tengo que pagar biles, no tengo que manejar, no hay tráfico, si fuera así, yo sería el mejor hijo de Dios. ¿Cuántas veces dijimos eso, no? Pero el problema del trabajo y tantas cosas. Pero acá estaba maravillosamente bien todo. Y de pronto aparece la serpiente. Y claro, uno dice la serpiente, pero cuando uno sigue leyendo la Biblia, entiende que la serpiente era el mismo Satanás, el mismo diablo. Dice eso, es la serpiente antigua. Así que el diablo, en esta serpiente, tal vez tomando posesión de la serpiente, no sabemos exactamente, no dice cómo fue, pero ahí estaba la serpiente haciéndole una pregunta a Eva. ¿Con qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿No? Dios dijo, ¿qué dijo? Esa es una pregunta que también hoy por hoy aparece en nuestra escena. Siempre hay alguien o algo que, influenciado por el diablo, nos pregunta a nosotros, pero ¿y qué dijo Dios? ¿Cómo sabemos que Dios lo dijo, no? Y aquí la realidad es que la serpiente empezó de manera astuta tratando de decir, con que Dios dijo que no pueden comer nada, ¿no? Como que Dios tan estricto que no podían hacer nada. Entonces Eva dice, no, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de uno, que no podemos comerlo ni tocarlo. Bueno, Dios no había dicho que no podían tocarlo. Dios dijo que no lo podían comer. Así que algo pasó allí. Miren, la serpiente tenía muy mala hermenéutica, ¿no? Muy mala interpretación de lo que Dios dijo. Y la mujer le agregó algo que Dios tampoco había dicho. Así que la realidad esto de qué dijo Dios y qué fue lo que dijo, de cómo estamos seguros de lo que Dios dice, es una tentación que viene desde el principio de la historia, que debemos considerar porque creo que hoy nos está pasando lo mismo. Hay situaciones a nuestro alrededor o personas que nos dicen, ¿y qué fue lo que dijo Dios? ¿Cómo estás seguro que Dios lo dijo? Me pasó algo el viernes, hace 2 días. Tuve que hacer con la familia un trámite en Boston. Y mientras estaba esperándolos para que Agustín y Alexandra volvieran, veo como a 2 cuadras un edificio, una iglesia muy grande, con algunos carteles afuera que me llamó la atención y fui impulsado para ir a verla. Así que fui a esa iglesia y Esteban va a poner la primera foto, le saqué varias fotos a ese lugar y encuentro una iglesia cristiana, evangélica, ¿no? Que si usted ve la declaración de fe puede ser casi igual que la nuestra, ¿no? Pero tiene una bandera de una representación muy liberal. Les soy honesto, ya a mí no me sorprende, porque veo esa bandera en todos lados, ¿no?
¿Le pasa a usted igual? Es como que ya a esta altura, mira, bueno, no sé, cada uno va a rendir cuenta al Señor de lo que va a hacer. Pero el problema es que decimos que somos cristianos, evangélicos y que creemos en lo que Dios dice. Entonces aparece esto, ¿no? Y hay una expresión que dice ahí, Dios es amor, eres amado, las personas trans son amadas. La verdad es que no tenemos nada en contra de esa declaración si es que vamos a amar para un propósito definido, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra iglesia estamos abiertos a que venga todo el mundo. Cualquiera puede venir a la iglesia, no importa la condición social, raza y lo que sea. Todo el mundo puede venir a la iglesia. Pero una vez que estás aquí adentro, prepárate porque vas a tener un encuentro con Dios. Y Dios te va a decir algo muy importante para que salgas muy diferente de cómo entraste. La bandera no representa eso, es diferente. Pero yo sentí de seguir mirando y del otro lado veo un cartel que sí me produjo algo interiormente que estuvo muy mal. Ese cartel que está ahí, ¿sí? En inglés, yo lo traduje, ¿no? Y dice, y dijo Dios, observen, y dijo Dios, y después entonces aparece, protege el acceso al aborto para todos. Esperan, a ver, yo que me perdí. ¿Cuándo dijo Dios eso? Pero ahí hay un cartel para toda la ciudad, para toda la gente que está ahí, diciendo, Dios dijo eso. Dice también que Dios dijo, asegura que la vida de los negros importa. Ok, estamos de acuerdo en que todas las razas son importantes para Dios y no hay ninguna diferencia entre ellos. Pero también asegúrate de que la vida de los hispanos importa. También los latinos importa. También los asiáticos, también hasta los argentinos importan, ¿verdad o no? Todos, porque somos creación de Dios y tenemos que buscar a Dios. Honra la autonomía corporal, es decir, haz con tu cuerpo lo que quieras. Si tú eres varón y quieres transformarte y quieres operarte en mujer o lo que sea, eso hay que respetarlo. ¿Cuándo dijo Dios eso? Dice, defiende los derechos de LGBTQRSWXYZ. ¿Cuándo dijo Dios defiende los derechos? Dice, pon fin a la supresión de votantes. Ok, podemos discutir que es verdad, todos tenemos que votar y eso es muy importante, pero ¿cuándo dijo Dios esto? Convierte las armas en arado. Bueno, es cierto, la Biblia dice esto, que va a pasar en el milenio, que las armas serán convertidas en arado, pero hoy por hoy no va a pasar, olvídense. Dice, abandona los combustibles fósiles. ¡Wow! Tenemos un Dios tan moderno, ¿no? Que dice que usemos todas las cosas eléctricas hoy. Pero el problema, mira, la lista puede seguir, ¿no? Porque dice, proporciona santuario, abole las prisiones, desarma el odio, di la verdad, respira. Tú puedes seguir esa lista y haz lo que quieras, pon lo que tú quieras, pero no puedes decir, Dios dijo. No puedes decir. Tomo el púlpito para decir, es un engaño del diablo. La serpiente antigua está haciendo lo mismo y hoy por hoy estamos diciendo que Dios dijo algo que nunca dijo. Es más, muchas de esas declaraciones, Dios dijo todo lo contrario. Todo lo contrario. Y yo vi muchas personas entrando a esa iglesia y está bien, no hay ningún problema para ellos, pero si no abrimos los ojos espirituales, esto nos lleva a la perdición, porque es nuestro propio camino, no el camino que Dios había trazado. Entonces, ¿dónde está el principio? ¿Cómo no caer en esto? Y la verdad es que la confrontación con estas cosas solamente lo podemos hacer por una fuente de autoridad. No es por lo que el pastor dice, no es por lo que una iglesia dice, no es por lo que la historia dice, es por lo que dijo Dios. ¿Y saben cómo lo dijo Dios? Lo dijo a través de su palabra. No hay otra fuente para dirigir una iglesia cristiana que no sea la palabra de Dios. De ser así, entonces no es una iglesia cristiana. Hay que cambiarle el nombre, porque debemos seguir lo que dice la palabra de Dios. Ahora, frente a esto, yo tengo algunas preguntas que me imagino que muchos de ustedes se las hacen u otras personas se las hacen a ustedes. Y deberíamos tener argumentos
para ir en contra de esas, o por lo menos responder esas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo estar seguros de que Dios lo dijo? ¿Cómo sabemos lo que Dios dijo y lo que no dijo? Claro, ¿y cómo sabemos de esta Biblia? ¿Por qué hay una Biblia? Mire, todo lo que sabemos de Dios, escuche, porque este es el primer principio, el primer argumento pasa por acá. Todo lo que sabemos de Dios ha sido porque Dios lo quiso revelar. Ese es un gran principio. ¿Por qué? No es que yo busco a Dios. Yo quiero saber de Dios, quiero investigar. Así que, ¿y cómo voy a hacer para conocer a Dios siendo que Dios es invisible, que no lo veo, ¿cómo hago? La única manera es que Él venga y me diga cómo es. No hay otra manera. No puedo yo imaginar. Si usted quiere saber lo que yo pienso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hablar conmigo, tiene que preguntarme. Yo voy y le digo qué estoy pensando, porque usted no lo va a saber. Usted puede decir, en este momento el pastor debe estar pensando en una barbacoa seguramente. Y puede a lo mejor que tengas razón, puede que no, pero lo que yo puedo estar pensando no tiene nada que ver con lo que tú piensas. Entonces hay una cuestión diferente. No puedo decir, y a mí me parece que Dios debería ser así. ¿Por qué? ¿De dónde saco esa idea? No está bien que yo defina a Dios en mis propios términos. La única manera de conocer al Dios verdadero es que el Dios verdadero se revele y Él mismo diga cómo es. ¿Estamos claros? Ese es el principio. Entonces, a partir de ahí es que Dios se autorreveló. Dios se dio a conocer a través de diferentes personas para que ellos registraran ese conocimiento. Dios se ha mostrado y menos mal que Dios hizo que la gente, que estas personas, escribieran la Biblia. Fíjese usted que en primera instancia ya la serpiente le cambió la frase a Dios y después la mujer le añade una frase más a lo que Dios dijo. Si fuera transmisión oral hasta hoy, imagínase la cantidad de ideas que tendríamos acerca de Dios cambiadas o distorsionadas por nosotros. Necesitamos una fuente objetiva. Por eso Dios dijo, vamos a escribir esto. Lo vamos a escribir y voy a tomar hombres para que escriban, personas que yo voy a poner mi propio espíritu para que escriban exactamente lo que yo soy, para que sepan quién soy y qué voy a decir. Por eso es que Dios entonces establece a personas, los inspira para que ellos puedan escribir la palabra de Dios. Así que estos escritores, ellos mismos aseguran de que han sido inspirados por el Espíritu Santo, fueron movidos por el Espíritu. No es que dijeron, que estamos aburridos, ¿qué hacemos? Escribamos un capítulo de la Biblia ya que estamos. No es esa la intención, jamás. Si usted va a la Biblia, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Además dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Wow! Todo eso hace la Biblia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no andamos por ese camino, debe ser que no estamos leyendo la Biblia. Porque la idea es que maduremos, seamos perfeccionados, estemos listos para toda buena obra, porque eso es producto de lo que hace Dios a través de la Biblia, de la palabra, de su palabra. Cuando dice inspirada, es una palabra griega única. En toda la Biblia aparece solamente esta palabra aquí, en griego, es theopneustos, respiración de Dios sobre una persona, que se dio únicamente en los que escribieron la Biblia y no se volvió a dar más. Hay otras inspiraciones que me vienen por muchas cosas y a lo mejor el Señor me puede inspirar para hacer una canción, ¿no? Pero es discutible en ese sentido, a ver si está bien o no. Tengo que cotejarla con algo que sea objetivo. Por eso la palabra de Dios es objetiva para todos. Además, 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, hablando de la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es otra palabra esta, inspirado, tiene que ver con impulsado, movido por el Espíritu para escribir. No fue por propia intención, sino que el Espíritu Santo movilizó a las personas para poder escribir la palabra de Dios. Cuando uno lee toda la Biblia, encuentra, por ejemplo, la expresión así dice el Señor más de 500 veces.
Para poder decir, así dice el Señor, tienes que haber escuchado al Señor. Estar seguro, porque además lo escribe y dice, esto va a quedar para siempre. Entonces, sabían que si alguien ponía una frase, así dijo el Señor, y no era cierto, merecía la muerte. Así fue siempre en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos seguros que Dios lo dijo? Porque Él lo dio a conocer, porque Él lo reveló a personas, porque lo escribieron y está registrado hasta el día de hoy. Ahora, la segunda pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿y cómo sé que esta Biblia realmente es la palabra de Dios? No puede ser que la hayan hecho personas. ¿No escucharon? ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Esta Biblia está escrita por seres humanos que se equivocan. Claro. Tenemos que saber la diferencia entre cualquier libro que escribe cualquier ser humano que se equivoca a lo que es escribir la Biblia, la palabra de Dios. Es muy diferente. Hay evidencias externas acerca de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Más allá de lo que dicen los versículos. Hay evidencia que uno dice, wow, estas evidencias están marcando que este libro es único y que me está mostrando que es realmente palabra de Dios. En primer lugar, ahí van a aparecer una lista, ¿no? En primer lugar, uno, es única en unidad y armonía. No existe en el mundo un libro que tenga una unidad y armonía tal como lo es la Biblia, la palabra de Dios. Escuche esto, Dios comisionó a 40 personas diferentes, de culturas diferentes, de tiempos diferentes, escribiendo en un lapso de 1500 años, entre ellos, en 3 continentes diferentes, y que al final escriben un libro súper complejo del plan de Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura, y todos están de acuerdo en lo mismo. Es increíble. No existe en el mundo ningún libro así. Ninguno. No se pueden poner de acuerdo 40 personas para hacer esto. Es imposible. Ahí está la evidencia total. Palabra de Dios. Segundo, es el libro de máxima popularidad e influencia. No existe en el mundo otro libro que haga esto en la vida del ser humano. Máxima popularidad. Es el libro más distribuido, el más leído, el más estudiado, el más citado por las personas en la historia. Ningún otro libro ha impactado más la sociedad y la cultura que la Biblia, la palabra de Dios, o transformar a las personas de una manera drástica, dramática. Solo lo hace la palabra de Dios, la Biblia. Tercero, su transmisión es muy confiable. ¿Cómo sabemos que alguien no añadió algo en el transcurso de tantos años que pasaron? Mire, algo pasó y es muy importante. En el año 1948, cerca del Mar Muerto, ahí encontraron unos rollos antiguos que tenían una antigüedad casi de 2000 años. Y lo que decían esos rollos de hace 2000 años atrás es básicamente lo mismo que dice nuestra Biblia hoy. Entonces significa que desde hace 2000 años hasta hoy, la transmisión de esas copias ha sido tan fiel que hoy por hoy no hay ninguna diferencia ni de doctrina ni de creencia por lo que están esos manuscritos antiguos. Por eso es confiable. Y si usted conocía a los judíos, a los ascetas, aquellos que estaban involucrados en el estudio y la copia de la Biblia, eran tan minuciosos que si se equivocaban en una sola letra, tiraban todo el rollo y empezaban de vuelta. Antes de escribir la palabra Jehová, se bañaban 7 veces, porque para ellos mucho respeto. Así que imagínense que uno dice, le han agregado algo. En serio, hay que tener en cuenta todo esto. 4, su indestructibilidad. La Biblia ha sido el libro más perseguido de la historia. ¿Cuántas veces han querido destruir la Biblia? ¿Cuántas veces han quemado Biblias? ¿Cuántas veces el comunismo cerró las puertas para que no existiera la Biblia? Sin embargo, cada vez que cerraban las puertas había más Biblias en ese lugar, ¿no? Y cada vez que han tratado de destruirla, pues la verdad es que la Biblia ha soportado esos emperadores, reyes, dictadores, todos fracasaron en el intento de quemar la Biblia. Va a seguir siendo real la palabra de Dios. Es más, hasta la Iglesia Católica por 500 años no permitió que nadie leyera la Biblia y sería un hereje y lo iban a matar si leían la Biblia. Pero
En algún momento Dios dijo, ahora es el tiempo. Ahí apareció Martín Lutero, Calvino y tantos otros que pudieron leer la Biblia y cambiaron para siempre. ¡Wow! No me diga, en serio. El único libro que puede cambiar la historia es la Biblia. La palabra de Dios. Quinto, el mensaje de salvación. Claro, preciso, diciendo que nosotros necesitamos ayuda y Dios la ha hecho. ¿Y cómo se hace? Recibiendo a Cristo en el corazón. ¿Y lo que significa después? Solamente la Biblia. Ninguna otra religión hace eso. Todas las religiones es algo que debemos hacer, las obras que debemos hacer, qué tenemos que cumplir, rituales, tantas cosas, hasta sacrificio humano. La Biblia dice el único camino, Jesucristo, y revela a Cristo y la salvación que tenemos por Él. 6. Precisión histórica y geográfica. Hay arqueólogos que no son ateos, hay arqueólogos que abren su mente y pueden dar a conocer descubrimientos arqueológicos que apoyan la Biblia, que dice exactamente la palabra de Dios, ¿no? Hay evidencia de pueblos, culturas, lugares descritos en la Biblia y que aparecen allí. Hace poco se habían descubierto elementos de la época del rey Ezequías, otros del rey David. Imagínense cuántos años han pasado. Y ahí están, dando evidencia de exactamente lo que dice la palabra de Dios. Escucha esta frase, dolorosamente honesta. Los libros no cuentan toda esta historia, ¿no? De grandes héroes y demás, pero la Biblia es honesta. Te cuenta todas las cuestiones humanas, los problemas humanos. Te habla del gran rey David, pero te cuenta lo adúltero y cómo mandó a matar a un hombre por una mujer. Te cuenta que Moisés, el gran libertador, mató a una persona, fue un asesino. Te cuenta que Pedro le negó al Señor, pero fue el líder de la iglesia. Es decir, si nosotros hubiéramos inventado un libro, no pudiéramos poner todas estas cosas. No, tapemos eso, contemos las cosas buenas. No, la Biblia no hace eso. Te cuenta toda la verdad para que sepas cómo es el corazón del hombre y cómo Dios trae salvación a pesar de eso. Así que es otra evidencia. 8. El cumplimiento de sus profecías. Creo que es una razón poderosa para decir, palabra de Dios, por lo que dijo, se ha cumplido. Por lo menos un tercio de la Biblia es profecía. Y se ha cumplido gran parte de esa profecía. Cuando usted lee toda la Biblia completa, lee las profecías que hay, por ejemplo, en el libro de Daniel, a través de números simbólicos, ¿cómo eso? Las 70 semanas de Daniel, dice exactamente cuándo iba a morir el Mesías. ¿Y cómo va a venir después un personaje del anticristo? Que también después Dios se lo revela a Juan, que es increíble. Si todo eso se ha cumplido y se ha cumplido en Cristo tantas profecías, lo que resta se va a cumplir. Tienes que saber eso. Las profecías cumplidas muestran que es palabra de Dios. El libro, la Biblia, ha sido traducido en la mayor cantidad de idiomas y dialectos. No existe otro libro en el mundo que tenga más traducciones que la Biblia. ¿Saben cuántos idiomas y dialectos se ha traducido la Biblia hasta hoy? Por lo menos, aunque sea una parte de la Biblia. 3.589 idiomas y dialectos. Esto lo dice la escuela Wycliffe, donde trabaja el misionero que nosotros apoyamos, Carter. 3.589 idiomas. Si fuera un libro inventado por los seres humanos, se hubiera acabado hace rato. Pero sigue publicándose en diferentes idiomas. Punto 10. Contiene sabiduría y principios altamente morales. Miren, cuando uno lee la Biblia, ahí se da cuenta que hay una guía para la persona, pero también para las naciones, para los gobernantes, para cualquier líder, para cualquier empresa, para que se hagan las cosas correctamente. Ahí está, palabra del Señor. Número 11, es un libro por excelencia que contiene normas de gobierno y autoridad. ¿Saben que hay muchos países que su constitución incluye lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Saben que hay muchos que juran sobre la Biblia? ¿Por qué no juran sobre el Quijote de la Mancha o algún otro libro, qué sé yo? La Biblia sí, libro sagrado, sabemos lo que significa. Y aunque seas ateo, bueno, está bien, no, yo respeto, no juro ahí, pero respeto. La Biblia impacta la sociedad. Número 12, trae esperanza a sus lectores. Cuando tú lees toda la Biblia, entiendes que, claro, nos identificamos todos con el pecado, el mundo perdido, la desgracia, pero hay salvación,
Hay salvación en Cristo. El que recibe a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dios hace nueva todas las cosas. Hay un mundo maravilloso que Dios está esperando para aquellos que le aman. Y tanta esperanza te da como ningún otro libro pueda existir en esta vida. Nada, ni la fantasía te puede dar tanta esperanza como lo tiene el libro de la palabra de Dios, la Biblia. Tercero, causa milagros a quienes buscan a Dios. La Biblia relata milagros tremendos, pero además nos motiva a nosotros en fe para decir, ok, si Dios lo hizo aquí, ¿por qué no lo puede hacer acá? ¿Cuántos de ustedes recibieron un milagro que pueden decir, no, fue un milagro, yo doy cuenta que fue un milagro, ¿sí? ¿Por qué? Porque le creyeron a la Biblia, a la palabra de Dios que dice que hay milagros. Y Dios actuó porque ustedes le creyeron. Es increíble, ningún libro hace eso. Nos motiva la fe para creer que Dios hace milagros. 14, es un libro muy antiguo y a la vez muy contemporáneo. Este libro, desde que se empezó a escribir, tiene 3.500 años hasta hoy. Si tuviéramos que ver, por ejemplo, un libro de medicina, solo con 100 años ya caducó, ya no sirve, ya todo ha cambiado. Pero 3.500 años es como que uno dice, este libro es demasiado viejo. Cuando usted lo empieza a leer, parece que lo hubieran escrito hoy. Algo sucede aquí adentro cuando la leemos. Es increíble, es el libro más antiguo que existe y el más moderno que hay. Evidencia que es palabra del Señor, no se puede hacer otra cosa. 15, tiene impactante información precisa sobre cualquier tema. Hay científicos que abren la mente y van a la Biblia para buscar datos, porque saben que están ahí, son fehacientes. Claro, hay otros que son ateos, que no lo van a hacer nunca porque lo van a rechazar, pero hay agrupaciones científicas, incluyendo una agrupación científica cristiana, que tiene la Biblia también para justamente corroborar y al final llegan a la conclusión de que la ciencia puede ser hermana de la fe si se ajusta y cree que Dios todo lo hace. Todas estas evidencias, y muchas más pueden ustedes investigar, nos están diciendo, fuera de la Biblia, ¿no? Evidencia de que este libro es diferente, este libro es palabra de Dios, este libro revela a Dios, nos da cómo vino Jesucristo por nosotros, el plan de salvación eterno. No nos alcanza con leer un versículo, tenemos que leer toda la palabra de Dios, toda la Biblia, porque aquí está justamente lo que produce cambios en nuestras vidas y lo que puede hacer diferente a mi vida, a mi familia, a la iglesia, a esta comunidad. Hay salvación en el Señor. Pero ¿saben qué? Tenemos que volver a la fuente. Tenemos que decir, Dios dijo esto, aquí está. No puedo decir, Dios dijo lo que a mí me parece, porque estoy poniendo una palabra en Dios que nunca dijo. Y eso es una mentira. Me estoy mintiendo y estoy mintiendo a otros. Y estoy diciéndole a Dios que está diciendo algo que nunca dijo. Por eso, hermano, necesitamos ir a la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. La Biblia no es opcional. No es que tú puedes ser cristiano sin leer la Biblia y está bien. No, tienes que leer la Biblia. No es, vamos, el pastor está motivando a ver si alguien puede leer. Hermano, en serio, si quieres ser un cristiano verdadero, bíblico, obviamente tienes que leer la palabra de Dios y basar tu vida en lo que dice la palabra. De esa manera vamos a crecer, vamos a mantenernos fieles y nuestra familia, la próxima generación, tendrá el argumento necesario y suficiente para saber decir qué dijo Dios y qué no dijo. Y no ponerle nosotros palabras a Dios que nunca ha dicho. Por eso es importante. La otra pregunta que puede venir a nuestra vida es, ¿y cómo Dios habla hoy? La verdad es que Dios habla en primer lugar por su palabra. Por eso es que necesitamos ir a la palabra de Dios y leerla y entenderla, estudiarla, aplicarla. Recuerdo que hace varios años atrás estaba enseñando teología de la Biblia, creo, en un seminario y había una joven que estaba estudiando allí y me dice,
yo tengo algo que compartir de lo que ha hecho la palabra de Dios en mí. Yo había venido a la iglesia y por mucho tiempo, ya después de haber recibido a Cristo, estando en la iglesia, estaba conviviendo con mi novio en fornicación. Pero yo decía, bueno, si nadie me había dicho nada, para mí estaba todo bien lo que estaba haciendo, hasta que sentí que tenía que leer la Biblia. Porque yo hasta ahí decía, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu de Dios nos habla a todos, no necesitamos leer la Biblia. Y seguía viviendo en pecado. Hasta que fue la palabra de Dios y se confrontó con la Biblia. Y la Biblia le dijo que Dios dice que la relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Y dijo, no puedo más. Así cortó su relación porque estaba mal encaminada, se ajustó a Dios y Dios guió su vida. Pero si no hay palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, puede que creamos que está todo bien. No, soy cristiano, yo amo a todo el mundo, respeto a todos, estoy bien, yo creo que Dios debe estar muy bien conmigo, ¿no? Pero la única manera realmente de ser objetivo con esto, porque nosotros somos súper objetivos, siempre decimos que estamos bien y la culpa es de los demás. Todos los demás se equivocan menos nosotros. ¿Amén o no? Sí. Y la realidad es, necesito algo objetivo, necesito algo que me diga realmente cómo soy. Por eso Santiago dice, la palabra de Dios es un espejo. Es como un espejo. Voy ahí, me veo y digo, ¡ay, cuánto tengo que cambiar! ¡Qué despeinado que estoy! El Señor tiene que hacer algo en mí y tiene que transformarme. Tengo que dejar algo para poder ser guiado por el Señor. Por eso, su palabra, en primer lugar, es su palabra la que nos habla. Necesitamos leer la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios quiere decir. En segundo lugar, Dios nos habla también por el Espíritu Santo. Pero escucha esto, nunca el Espíritu Santo te va a decir algo en contra de lo que Dios dice ya en su palabra. Si tú habías leído y dice que la fornicación es pecado, no te va a decir el Espíritu Santo, no, tranquilo, no pasa nada, este versículo es para otro, no es para ti, tú sigue así como estás. Jamás te va a decir eso el Espíritu Santo. Porque, escucha esto, el que dice, la palabra de Dios dice que el que inspiró a los escritores fue el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores es el que está en ti. ¿Cómo va a haber contradicción de su propia Biblia, digamos, no? Es que Él mismo te está llevando y recordando a lo que dice la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo nos habla, debemos escucharlo porque afirma lo que dice la palabra, nos recuerda la palabra, nos da dirección precisa, diaria, acerca de algo específico que no sabría qué hacer, pero como Él es el autor de la Biblia, entonces sabe cómo dirigirme a ese aspecto que yo tengo que solucionar. Así que las decisiones deben estar guiadas por el Espíritu Santo en base a la palabra. Además, Dios también nos habla por instrumentos de Dios. Aquellos que predican, enseñan la palabra de Dios. Pero me tienen que predicar y enseñar lo que dice la Biblia. No, dijo Dios y no dijo Dios al final. Necesitamos escuchar a aquellos que dicen lo que dice la palabra de Dios. El camino, la verdad, la vida en el Señor a través de la palabra. También Dios nos puede hablar por sueños y visiones. Lo ha hecho mucho, lo dice en la palabra del Señor. Pero siempre acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mire, yo he tenido muchos sueños. De hecho, creo que sueño todas las noches, pero a veces es por la pizza que me comí y a veces puedo soñar cosas que son estrafalarias y tan raras. Yo no puedo atribuirle eso a los sueños de Dios, ¿no? Y sí, no, y me imagino que eso quiere significar tal cosa. No, tiene que ser claro en nuestras vidas cuando Dios nos habla a través de un sueño o una visión. De pronto estoy viendo algo y no está allí, pero Dios me está mostrando algo, ¿no? Dios puede hacer esto, pero justamente lo que yo sueñe o lo que pueda estar viendo tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si no, olvídate, ese fue un sueño que vino de otro lado. Tiene que estar siempre sujeto a lo que dice la palabra de Dios. También el Señor nos puede hablar por las circunstancias. ¿Sí? Puede que de repente se sucedieron ciertas cosas que Dios permitió para poder enseñarme, hablarme algo. Pero siempre me va a llevar a la palabra de Dios. Así que Dios puede hablar de muchas maneras, pero al fin la base, la única verdad objetiva sigue siendo la Biblia, la palabra de Dios.
Miren, hermanos, Dios tiene mucho que hablarnos y que decirnos. Y quiero motivarte para que puedas alimentarte de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene tanta verdad, tanta verdad. Y la verdad es que Dios dijo que Él va a seguir haciendo su obra. ¿Puede Dios, hay otra pregunta, ¿puede Dios modificar lo que ya dijo en la Biblia? ¿No? A ver, puede ser, está bien, Dios tiene esta Biblia, la escribió no hace 2000 años. ¿Puede que Dios modifique algo? ¿Hay alguna posibilidad en la Biblia que me diga que Dios puede modificar algo o cambiar? Es un no rotundo. No, no se puede cambiar. El plan eterno que Dios ya lo estableció desde la eternidad hasta la eternidad no va a cambiar. Mateo 24:35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que puede cambiar muchas cosas, cultura, tiempo, personas, pero la palabra no va a pasar, siempre se va a cumplir, así es. Todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cada palabra que Dios ha establecido se va a cumplir, si no se cumplió ya. Pero la palabra es la misma, así que siempre sigue siendo la misma. Isaías 48, sécase la hierba, machítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y además, usted sabe que la Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y cuando usted lee Apocalipsis del capítulo 1 hasta el 22, encuentra los últimos versículos de la Biblia que dice lo siguiente, Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué peligro cambiarle a Dios su palabra. Sí, porque acá está diciendo que hay condenación final en aquel que dice, dijo Dios, y Dios nunca dijo eso. Eso es lo que acabamos de leer. Por eso, hermano, esto nos tiene que traer temor santo de Dios, para saber ajustar nuestra vida a lo que dijo Dios. Y tengo que estar seguro que Dios lo dijo, y no es que a mí me parece. Por eso vamos a la palabra de Dios, escuchemos lo que Dios nos ha establecido ahí en la palabra para que podamos seguir haciendo la obra de Dios. Pasa por nosotros, pasa por creer, pasa por entender de que Dios nos ha dado una palabra maravillosa que transforma nuestra vida, transforma nuestra alma, cambia nuestra forma de mirar al futuro, ¿no? Nos trae esperanza, hay una vida nueva para nosotros. Eso lo hace el Señor a través de su palabra. Y hoy por hoy es tan fácil conseguir una Biblia, ¿verdad? Si no tuviéramos $10 para comprar una Biblia de papel, ¿qué podemos hacer? Vas al celular, app, la Biblia, gratis. Entras ahí y puedes leerte la Biblia en varios idiomas y en varias ediciones o versiones bíblicas, porque está al alcance de todos nosotros. Pero pareciera que cuanto más está cerca nuestro, más alcance la tenemos, menos la leemos. Hoy, en este mundo contemporáneo, en este año 2023, tenemos la mayor cantidad de publicadoras de Biblias y versiones bíblicas que lo ha habido en toda la historia. Pero no la leemos como lo han leído hace 100 años atrás. No estamos leyendo la Biblia. Yo recuerdo cuando estaba la época del comunismo, que había gente de Europa occidental que se jugaba la vida por llevar Biblias a la Europa oriental. He leído un montón de libros de esto, hay películas también, ¿no? De personas comprometidas con la Biblia para pasársela a alguien, porque estaban del otro lado de la cortina de hierro, desesperados por la Biblia. Hoy
yo creo que no está pasando eso. La persecución ha hecho que, ya se ha levantado la persecución, ¿no? Que todo el mundo viva con una libertad total, de que tienes la posibilidad de leerla, pero sí, ya va a venir el tiempo, algún día será. Mientras tanto estoy bien. Y no leemos la palabra de Dios, no la aplicamos a nuestra vida, no nos alimentamos. Y para estar seguro de lo que Dios dijo, no alcanza con el domingo, porque el domingo el pastor puede predicar de un capítulo, pero tiene 66 libros que estudiar, que analizar, que ver. Y si algo va a cambiar tu vida es Dios a través de su palabra. No por una persona, es Dios por su palabra. Y le tienes que creer a esa palabra del Señor. Es la manera que eso transforma nuestra vida. Necesitamos un compromiso con nosotros mismos para decir, creo que estoy ocupando más tiempo en televisión, en redes o en internet que leyendo algo de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Es cierto? ¿Puede ser? ¿Puede ser que pase en Pehuajó eso? ¿Sí? Y la verdad es que nos estamos perdiendo ese alimento espiritual que nos conduce a la vida eterna, que nos ayuda a entender bien el camino, cómo guiar a nuestros hijos, cómo ayudarlos a tomar buenas decisiones. Está todo en la Biblia. Tienes tanta didáctica para tus hijos ahí, de una manera extraordinaria, pero si nunca hemos leído, no sabemos qué hacer, cómo dirigirlos, cómo ayudarlos. Por eso quiero animarte a que empieces a leer, si no has empezado todavía, a leer la palabra del Señor. Porque ella edifica tu vida, ella te traza la dirección correcta y hace que realmente sepamos, estemos seguros de lo que estamos creyendo y sabemos hacia dónde vamos. Un compromiso contigo mismo para decir, esta palabra de Dios tiene que ser lámpara a mis pies. ¿Por qué? Porque la tierra y los cielos pasarán, pero su palabra no, se va a cumplir toda. Entonces necesitamos volver a la fuente. Necesitamos ser una iglesia que sea cristocéntrica, basada en la Biblia. En la Biblia, la fuente, la palabra del Señor. No son nuestras ideas, es lo que dice la palabra de Dios. Un compromiso serio con la palabra de Dios. ¿Puedes cerrar tus ojos y hacemos una oración por esto? Al diablo ya no le interesa generar persecución quemando las Biblias, porque no puede hacer nada con eso. Ya lo experimentó hace cientos de años atrás y no pasó nada. Así que él permite que haya Biblias por todos lados también, no le importa eso. Pero sí lo que hace es cambiar, es tergiversar, es decir, Dios dijo algo que nunca dijo. Entonces necesitamos nosotros tener la palabra de verdad. Quiero animarte a que tengas un compromiso serio con la palabra de Dios. De veras. Nadie te está mirando en este momento. Pero si tu compromiso es, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios, quiero leer la Biblia y quiero que ella sea la que me guíe cada día, porque Dios me quiere hablar. Si ese es tu compromiso, quiero animarte a que te pongas de pie. ¿Para qué? Para que te comprometas contigo mismo y digas, sí, yo quiero leer la Biblia. Yo quiero alimentarme de la palabra de Dios y lo voy a hacer. Y estoy parado porque tengo la certeza que Dios me va a ayudar para perseverar en esto. Porque sin la palabra de Dios estoy perdido. Voy a tener mis propias ideas y necesito palabra de Dios. Necesito alimentarme de la palabra de Dios.